vuelta de tuerca. Hoy estamos aquí con la pizarra y vamos a ver la relación entre la ley de Watt y la ley de Ohm. Os lo dejaré por aquí y también os lo dejaré en la descripción, ¿vale? Tanto el vídeo que hicimos de la ley de Ohm, ¿vale? Que es el cálculos eléctricos 1, y la ley de Watt, que es el cálculos eléctricos 2. Vamos a ver un poco la relación que tiene y cómo hace sus cálculos. Así que sin más dilación, ¡vamos! Os he preparado una pequeña definición, ¿vale?, de lo que queremos ver. Como vemos aquí, la ley de Ohm se analiza con una relación entre el voltaje o la energía, la intensidad, que la tenemos aquí, o la corriente y la resistencia, que la tenemos aquí. Y aquí es lo que viene en la relación entre la ley de Ohm y la ley de Watt. Importante, para completar la ley de Ohm es necesario aplicar la potencia, que la tenemos aquí. Tal y como vimos en el vídeo de la ley de Watt, había que hacer una serie de cálculos para calcular los vatios, que es la unidad de la potencia. Por lo tanto, es necesario aplicar la potencia para resolver la ley de Ohm, ¿vale? Ya lo vimos simplificado y ahora lo vamos a ver todo junto y vamos a ver qué relación tiene y cómo hacer sus cálculos. Lo primero, para ver los cálculos, vamos a aplicar un caso práctico. Vamos a hacer un circuito, igual que hemos visto en otras leyes, y vamos a poner una fuente de alimentación, una resistencia, y le vamos a dar al circuito una intensidad y además los vatios, ¿vale? Tal y como hemos visto, para aplicar la ley de Ohm tenemos que meter la potencia, en este caso la ley de Watt. Vamos a dibujar aquí una fuente de alimentación, ¿vale?, que en este caso será de 24 voltios. Vamos a meterle una resistencia y vamos a darle una intensidad también. La resistencia será de 2 ohmios y tendrá una intensidad, en este caso, de 12 amperios. Una vez visto esto, ¿qué nos faltaría? Nos faltarían los vatios, que en este caso son 288 vatios en este circuito. He utilizado el mismo caso práctico que vimos en la ley de Ohm para poder hacer un poco de seguimiento con esta relación. Una vez que tenemos esto, vamos a ver cómo calcular la potencia en base a la ley de Ohm y la ley de Watt, claro está. Vamos a escribir un poco todas las fórmulas y vamos a desarrollarlas en cuanto a nuestro caso práctico. Lo primero, vamos a ver un poco los triángulos, tal y como vemos en la ley de Ohm y en la ley de Watt, tenían unos triángulos que era como nuestra chuleta para hacer todo el tema de los cálculos. Ya vemos aquí que, tal y como os lo he puesto por colores, ¿vale?, potencia, voltios, intensidad y resistencia, ya vemos que tienen relación entre ellas. En la ley de Watt solo nos aparece la potencia y en la ley de Ohm no, pero vamos a ver que tienen relación, que con la potencia podemos calcular tanto los voltios como la intensidad como la resistencia, no solo los vatios. Dentro de esto vamos a ver las unidades también. Como siempre, la potencia, la unidad en vatios, el voltaje lo podemos tener como V o como U, la resistencia será en ohmios, su unidad, y la intensidad en amperios. Dicho esto, vamos a ver un poco qué fórmulas tenemos. En la potencia, que es el rojo que tenemos aquí, vemos que para la primera fórmula nos dice que el voltaje al cuadrado partido por la resistencia nos dará la potencia. Entonces vamos a ver si es cierto que dentro de nuestro circuito, al hacer ese cálculo, nos va a dar la potencia. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? La potencia será igual a el voltaje, que son 24 voltios, en este caso al cuadrado, partido de la resistencia, que la tenemos aquí, que son 2 ohmios. Eso será igual a la potencia, que serán
288 vatios. Ya vemos que es cierto lo que dice. Luego tenemos también resistencia por intensidad al cuadrado. Intensidad al cuadrado o por resistencia. Vamos a verlo. Tenemos una resistencia, como vemos aquí, de 2 ohmios. Entonces será 2 por intensidad al cuadrado, que la tenemos aquí, que son 12 amperios. Vamos a poner 12 al cuadrado. Nos dará igual a 288 vatios. Ya vemos que seguimos teniendo el mismo resultado. Luego, por último, ¿qué tendríamos? Voltaje por intensidad, simplemente. Por lo tanto, sería potencia igual al voltaje, que son 24 voltios, por la intensidad que la tenemos aquí, 12 amperios. Y eso nos daría igual a 288 vatios. Ya vemos que nos sigue dando el mismo resultado. Vamos a pasar al voltaje y aquí sí que ya veremos cómo aplicamos la potencia, ¿vale? En la ley de Ohm ya veíamos que aquí el voltaje era igual a intensidad por resistencia, o voltaje partido por resistencia para dar la intensidad, o voltaje partido por intensidad para dar la resistencia. Pero en este caso, como vemos aquí, ya vamos a aplicar la potencia para calcular los voltios. Vamos a verlo y vamos explicando las fórmulas paso a paso. Para el voltaje vamos a ver primero la fórmula de la ley de Ohm, que como vemos aquí es resistencia por intensidad. Y como vemos aquí, cuando solo estábamos en el piso de abajo, era multiplicar. Por lo tanto, intensidad por resistencia o resistencia por intensidad. Entonces, vemos que el voltaje será igual a la resistencia, que son 2 ohmios, multiplicado, por la intensidad, que son 12 amperios. Eso nos dará igual al voltaje, que son 24 voltios. Para la segunda ya vemos que es P partido de I. Por lo tanto es potencia partido de intensidad. Ya estamos aplicando la potencia para tener el resultado de los voltios, ¿vale? Eso es la finalidad de este vídeo, es ver cómo aplicar la potencia para las diferentes unidades y poder sacar el resultado. Como vemos aquí, la potencia son 288 vatios, por lo tanto será igual a 288 vatios partido de la intensidad, que la tenemos aquí, que son 12 amperios. Y eso nos va a dar igual a 24 voltios. Ya vemos que nos mantiene el mismo resultado. Luego aquí ya se nos complica un poco más, entran en juego las raíces cuadradas, por lo tanto ya vemos que los voltios será la raíz cuadrada del resultado de la potencia por la resistencia. Por lo tanto, voltaje será igual a la potencia por la resistencia. La potencia son 288 vatios por la resistencia, que son 2 ohmios. Eso nos dará igual a 576 y eso vamos a tener que hacer la raíz cuadrada de 576, vamos a ponerlo aquí. La raíz cuadrada de 576 será 24 voltios. Ya vemos que nos mantiene siempre el mismo resultado aplicando la potencia en este caso. Para la resistencia vamos a aplicar también el círculo que tenemos aquí y ya vemos que tenemos voltaje por intensidad, que esa la sacamos de la ley de Ohm, voltaje partido por intensidad, que ya vemos que cuando bajamos al piso de abajo era dividir, por lo tanto voltaje partido por intensidad nos dará la resistencia.
aquí ya estamos aplicando la potencia y nos dice que el voltaje al cuadrado partido por la potencia nos va a dar también la resistencia. Y aquí abajo aplicamos otra vez la potencia para calcular la resistencia y nos dice que la potencia partido por la intensidad al cuadrado nos da la resistencia. Vamos a verlo y ya sabemos, ya tenemos aquí los datos de cada una de las unidades, por lo tanto, resistencia será igual a el voltaje, que son 24 voltios, partido de la intensidad 12 amperios. Eso nos dará igual a la resistencia, que son 2 ohmios. Luego tenemos aquí voltaje al cuadrado, resistencia igual a voltaje al cuadrado, que será 24 voltios al cuadrado, partido de la potencia, que son 288 vatios. Eso nos dará igual a el voltaje al cuadrado, que será 576 voltios, partido de 288 vatios. Eso nos dará igual a los 2 ohmios. Y para la última fórmula ya vemos que es potencia partido por intensidad al cuadrado, por lo tanto resistencia será igual a la potencia, que son 288 vatios, partido de la intensidad al cuadrado. Son 12 amperios, por lo tanto serán 144 amperios. Y eso nos dará igual a los 2 ohmios de resistencia. Para lo último, la última fórmula que vamos a ver va a ser calcular la intensidad metiendo la potencia. Como siempre tenemos la primera fórmula. La primera fórmula es aplicando la ley de Ohm, que nos dice que para calcular la intensidad, los amperios, sería el voltaje partido por la resistencia. Tal y como vemos aquí, voltaje partido por la resistencia nos dará la intensidad. Por lo tanto, la intensidad será igual a el voltaje, que son 24 voltios, partido por la resistencia, que son 2 ohmios. Eso nos dará igual a 12 amperios de intensidad. Para la segunda fórmula, aplicando ya la potencia, vemos que nos dice que es potencia partido por voltaje. Por lo tanto, intensidad será igual a los 288 vatios de potencia partido por voltaje. En este caso, 24 voltios. Y eso nos dará igual al mismo resultado, 12 amperios. Para la última fórmula ya vemos que tenemos otra raíz cuadrada y nos dice que el resultado de la intensidad en amperios será la raíz cuadrada de la potencia partido por la resistencia. Por lo tanto, intensidad igual a la raíz cuadrada de la potencia, que son 288 vatios, partido por la resistencia, que son 2 ohmios. Eso nos dará igual a 144. Y de aquí tendremos que sacar la raíz cuadrada. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 144 serán 12 amperios. Bueno, ya hemos visto cuál es la relación, ¿vale?, de la potencia con la ley de Ohm, ¿vale? Muchas veces veréis que la ley de Ohm os la traen ya así, ¿vale? Yo la hice simplificada. Por un lado hice la ley de Ohm y por otro lado hice la ley de Watt, y ahora he querido hacer la relación, ¿vale? Sí que, por ejemplo, ahora estoy estudiando yo para el tema de instalador eléctrico y veo que la ley de Ohm ya te la traen directamente así, ¿vale? Es una manera más compleja de entenderlo si no has estudiado las dos leyes por separado, pero sí que es cierto que lo vais a tener así en la mayoría de los casos. Y nada más, chicos. Muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias por ver este vídeo
Y si te ha gustado, dale a like y suscríbete si no lo estás. ¡Nos vemos! Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the same, I'm the master of my sea.